texto de Pablo, y luego vamos a mirar la tristeza en el contexto de los corintios. Para terminar, después nosotros haciendo una aplicación en nuestras propias vidas, tanto en el nivel familiar, cuando tenemos que aplicar la disciplina a nivel familiar, y también cuando tenemos que aplicar la disciplina en el nivel eclesiástico, como iglesia. Entonces vamos a estar mirando inicialmente la tristeza en el contexto de Pablo. Vamos a estar mirando, entonces nos ubicamos allí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, y vamos a mirar desde el versículo 2. Vamos a estar mirando inicialmente el versículo 2. Dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Lo primero que observamos acá entonces con respecto de Pablo, pues Pablo tuvo que escribir una carta a los corintios, y en este momento, digamos que cuando ellos estaban pendientes del regreso de Tito, había como una inquietud, una incertidumbre, qué resultado había tenido la carta allí entre los corintios. Ya a Pablo pues le habían llegado algunos comentarios. Inicialmente la carta pues no fue bien recibida, ellos cuestionaron, incluso vimos por lo que dice en esa carta, cuestionaron el apostolado de Pablo, y hubo algunas cosas allí que fueron negativas como resultado de la carta. Sin embargo, acá vemos que realmente la carta surtió al final un efecto positivo. Entonces la actitud de Pablo inicia diciendo que ellos no habían agraviado a nadie, es decir, el propósito con el cual escribieron la carta no fue para agraviar a nadie. Dice que no habían corrompido a nadie y que tampoco habían engañado a nadie. Entonces no estaban obrando, cuando escriben la carta estaba obrando con integridad. En su corazón no había ningún motivo oculto, en su corazón no había ninguna intención de dañar, sino que el propósito que él había tenido siempre, o que siempre tiene en sus cartas, es la edificación de la iglesia. Y esta carta, aunque fue una carta dura, como ya estuvimos estudiando la primera carta a los Corintios, fue una carta dura, no había mala intención en Pablo con esa carta, sino que el propósito que él tenía al escribirles era restaurarlos, porque se habían apartado un poco del camino, se había apartado un poco de la sana doctrina. Entonces, por eso la actitud de Pablo aquí al decirle, bueno, piensen un poco ustedes, tienen que reconocer que nosotros no tenemos mala intención, no hemos tenido nunca mala intención con ustedes, no hemos hecho nada malo en contra de ustedes. Y es porque no lo hemos hecho porque nuestras intenciones, habla también de las intenciones ahí, dice en el versículo 3, dice: no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Entonces Pablo dice, realmente la intención que hemos tenido hacia ustedes no es condenarlos, porque a veces es como cuando se aplica la disciplina al muchacho, el hijo piensa que uno lo va a dar con la vara porque uno quiere, sencillamente porque uno quiere golpearlo. Recuerdo en mis primeros años como padre en el uso de la disciplina, recuerdo que fui cuestionado fuertemente por algunos miembros de mi familia porque decían que yo aplicaba la disciplina y aplicaba la vara porque yo no había tenido una infancia feliz. Entonces, que por ese motivo era que yo utilizaba la vara en la formación de mi hija mayor en aquel entonces. Entonces, es como el contexto que ellos manejaban. No tenían claridad por qué que la intención mía al utilizar la vara no era dañar, sino que era formar, era seguir una instrucción bíblica que nos enseña que la disciplina da un fruto, que al presente no es causa de gozo, pero después da fruto abundante a los que por ella han sido ejercitados. Y digamos que podemos contextualizar con lo que está Pablo escribiendo aquí a los Corintios, está como trayendo a la memoria la carta que les escribe, la exhortación fuerte que tuvo que hacerles en su primera carta y lo que esa carta produjo en ellos, y ahora Pablo está diciendo la razón por la cual él escribió esa carta y cuál fue el propósito. Entonces aquí dice, la intención en ningún momento ha sido condenarlos o juzgarlos, no les escribí con ese propósito, yo lo que quería era mostrarles afecto.
Aquí es necesario traer a la memoria la palabra del Señor cuando nos dice en el libro de Proverbios que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Y también cuando el Señor Jesucristo dice que, enseña que cuál padre es aquel a quien a su hijo no, qué padre es aquel que no disciplina a su hijo. O sea, la disciplina es un indicador o una muestra de la verdadera paternidad. Cuando uno realmente ama a su hijo, uno tiene que disciplinar a su hijo. Y esa disciplina entonces incluye muchas veces el uso yo lo he explicado cuando hablamos en el contexto de la educación de los chicos, he explicado que hay dos elementos que se usan en la disciplina, uno es la vara y otro es la amonestación. Entonces la vara o la corrección, la disciplina, cuando se usa la vara, es utilizar el sufrimiento para formar el carácter del muchacho. Y cuando se utiliza el sufrimiento en los primeros años y el niño entiende que cuando hace las cosas mal, cuando desobedece, eso le produce sufrimiento, entonces ese uso de la vara en los primeros años lo prepara para que cuando yo vaya a usar la amonestación, ya voy a usar el consejo, él está listo porque ya entiende. O sea, en los primeros años el niño no entiende, sino que tiene que sufrir. Y ya cuando en la medida que va creciendo, él empieza a entender las razones, la exhortación, y entonces ya no tengo que aplicar la vara, no tengo que aplicar el sufrimiento, sino que ya con el consejo el muchacho endereza su camino. Entonces aquí Pablo ha usado una amonestación fuerte para los corintios, porque los corintios estaban teniendo allí, ya recordamos la primera carta, que ellos tenían una conducta grave, habían llegado a unos extremos, dice que se oye que hay entre vosotros incluso que alguien tiene una fornicación tal que incluso está viviendo con la mujer de su padre. Recuerden, o sea, habían llegado a extremos, habían tolerado algunas cosas allí y Pablo les da una amonestación muy fuerte. Y ahora Pablo le está diciendo la razón por la cual escribió esa carta. O sea, mi intención en ningún momento, dice Pablo, fue dañarlos o causarles sufrimiento por causar sufrimiento, sino que el propósito que tuve con esa carta fue mostrarles mi afecto. O sea, una muestra de afecto. Por eso entre nosotros, es importante tener eso en cuenta, mis queridos hermanos. Entre nosotros, cuando veamos a nuestro hermano que necesita ser corregido, no dudemos en hacerlo. O sea, hagámosle ver el error al hermano, mostrémosle el pecado del que está cometiendo. Porque si lo hacemos, puede ser que al principio, en el principio el hermano se resienta y como que no quiera escuchar no quiera escucharnos y no quiera atender a lo que le decimos, pero si nuestra motivación realmente es ganar al hermano y hacer que se aparte del pecado, estamos haciendo lo correcto. Entonces, por eso la amonestación dentro de la iglesia es muy necesaria, es necesario que muchas veces la utilicemos. Entonces, sería una mala conducta de la iglesia que observara a un hermano que anda en pecado y no usara la amonestación con ese hermano, porque estaría diciendo con eso, no me importas. ¿Sí? Porque Pablo al amonestar a los corintios está diciendo, lo hago porque ustedes me importan y me importan mucho y estoy preocupado por ustedes, por eso les escribí la carta en ese término, porque yo quería lograr que ustedes fueran restaurados. En ningún momento quise causarles sufrimiento, no quise causarles llanto, lo que quise fue restaurarlos a una buena relación con Dios. Entonces ese es el propósito con el cual Pablo escribe. Entonces son las intenciones de Pablo al escribir a los corintios. Luego veamos también la franqueza. ¿Por qué creen ustedes que Pablo menciona la franqueza que tiene para con ellos? Es decir, es necesario, la franqueza es algo necesario en nuestro trato como hermanos, nuestro trato fraternal debe caracterizarse, si hay una cosa que debe caracterizarlo es la franqueza. Y la franqueza significa llamar las cosas por su nombre. O sea, no dibujar las cosas, no tapar las cosas, sino llamar a las cosas por su nombre. Y aquí Pablo entonces dice en el versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. O sea, yo estoy hablando con mucha franqueza con ustedes, les estoy diciendo lo que hay en mi corazón, les he abierto mi corazón. Recuerden que en el capítulo anterior él habló de esto, de la transparencia con que se ha referido a ellos, de la sinceridad que había en su trato con ellos. Ahora les está diciendo, yo he sido franco con ustedes, les he dicho las cosas como son. Ahora, que eso
ha generado algunas reacciones entre ustedes y algunos han estado tristes por lo que yo les he dicho, pues es normal y está bien, yo no desconozco eso. Pero la intención mía ha sido siempre hablar con franqueza, con la verdad. Entonces, decir lo que sea necesario decir. Ahora es muy importante esto, ¿no? Aprender que nosotros debemos pedirle sabiduría a Dios para que digamos lo que sea necesario decir. O sea, no hablar por hablar, no hablar con la intención solamente de criticar al hermano, sino cuando veamos que sea necesario hablar con el hermano, le digamos lo que tenemos que decirle. Recuerden una frase que yo he utilizado en varias oportunidades y es aquella que dice que si no tienes un amigo que te diga tus defectos, búscate un enemigo que te haga tan grande favor. Porque nosotros necesitamos que nos digan en las áreas en las que estamos fallando. Si no hay nadie que nos diga y no nos damos cuenta nosotros, entonces ¿qué sucede? Y si nuestros amigos se dan cuenta que estamos fallando y no nos llaman la atención, pues está mal de ellos que lo hagan, ¿sí? Entonces yo le doy gracias al comienzo uno como que como que no le cae muy bien que le digan, uy, como que se escachó, como que hizo algo mal, uno como que ahí el orgullo como que lo lleva a uno a decir, no, pero ¿qué? Pero después uno entiende, no, este hermanito no lo hizo de mala intención, está preocupado por la conducta que yo tenía, que no era correcta y por eso me llamó la atención, y eso es bueno. Entonces uno termina por reconocer, gracias a Dios por el carácter de esta persona que tuvo el valor suficiente para decirme que yo estaba equivocado. Y nosotros a veces adolecemos, como líderes adolecemos en esa área. Hay veces que nosotros fallamos y nadie se atreve a decir, pastor, usted hizo mal. Y por eso yo le doy gracias con las personas que Dios usa en algunas oportunidades para decirme, mire, usted se equivocó, eso está bien. O sea, gracias a Dios por esas personas que reúnen el valor suficiente para decirlo. Y de hecho es muy importante, si usted me ve a mí que tengo una mala actitud, alguna cosa, dígamelo. Bueno, en principio puede ser que eso no me caiga a mí muy bien, porque somos humanos y a veces uno se molesta cuando le llaman la atención, pero al final uno tiene que terminar por reconocer y decir gracias a Dios por el hermanito que usó para hacerme ver que yo estaba haciendo mal las cosas, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Entonces es lo que Pablo estaba mostrando aquí al decir, he hablado con franqueza con ustedes. Y luego también menciona las circunstancias que vivieron ellos cuando fueron a Macedonia. O sea, las cosas no han sido fáciles. Él escribe una carta y dice, emocionalmente yo he estado afectado. Pablo lo que está diciendo acá, digamos, está haciéndole ver a los corintios que emocionalmente él se ha visto afectado por todo lo que viene pasando, no solamente con los corintios, sino que también en las iglesias a las que él ha ido, ha tenido diferentes cosas que lo han afectado. Y especialmente entonces aquí Pablo menciona las tribulaciones que tuvo que padecer en Macedonia. Entonces por eso habla de sus circunstancias en Macedonia en el versículo 5. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Entonces, a ver, pensemos un poco en la presión ministerial que estaba soportando el apóstol Pablo. Es interesante, cuando uno ve a Pablo como un siervo del Señor, como un ministro del Señor, uno tiene que mirar las debilidades que Pablo nos muestra para que nosotros también nos identifiquemos con esas debilidades. Pablo está mencionando dos áreas de debilidad, dos áreas en las que él ha sido atribulado. Dice, en todo hemos sido atribulados, de los de afuera, de toda la gente que estaba a su alrededor. ¿Qué había experimentado Pablo? Dice, de afuera, conflictos. O sea, con la gente por todos lados, conflictos. De hecho, en la iglesia es un hospital. ¿Y en los hospitales qué hay? Enfermos, ¿cierto? Y la iglesia funciona de esa manera, como un hospital. Entonces, hay muchas personas que vienen aquí con muchos problemas. Porque a veces hay algún momento en que las personas esperan que puedan llegar a la iglesia y van a encontrar aquí a todo el mundo, todos santos, todos perfectos, todos sin problemas, todos al hilo. Y cuando llega y se encuentra con que hay mucho problema, hay mucho conflicto, mucha enemistad, muchas cosas dentro de la iglesia, entonces dice, pero yo no pensaba que en la iglesia pasara eso. Y lo que observamos acá y lo que Pablo dice, no, es que son cosas inherentes a la iglesia. En la iglesia se siguen procesos. O
sea, lógicamente hay personas en la iglesia que han alcanzado madurez, que han crecido, que han podido superar problemas, que han podido superar dificultades, y esas personas están ahí y son un modelo para las otras que llegaron a la iglesia con su necesidad. Y entonces aquí los hermanos que han superado una necesidad, que han superado un problema, que han superado una dificultad, están ahora listos y capacitados para ayudar a otros. Entonces recuerden que hablábamos la semana anterior de reconciliados para reconciliar. Entonces uno en la medida en que ha podido superar algunas etapas difíciles en su vida, entonces Dios lo capacita a uno para poder ayudar a otros. Eso funcionaría como más o menos como funciona una vacuna. ¿Sí? ¿Todos saben cómo funciona una vacuna? ¿O qué es una vacuna? Cuando a una persona se vacuna, lo que se está haciendo es inocularle la enfermedad, ¿sí? Solo que cuando se coloca el virus que causa la enfermedad, se le coloca a la persona, ese virus ha sido atenuado mediante procesos químicos, se les ha bajado su poder, para que al ser incorporado al cuerpo de la persona, no la enferme, pero sí que el cuerpo de la persona pueda identificar ese agresor y se prepare para defenderse. Eso es lo que hace una vacuna. Por eso muchas veces cuando usted se manda a aplicar una vacuna, usted se siente mal. Y es lógico que se sienta mal porque le inyectaron una enfermedad. Solo que esa enfermedad no le va a causar todo el daño que le hubiera podido causar si no lo vacunan, ¿sí? Entonces, es lo que está haciendo acá también entonces los problemas, ya cuando usted enfrentó el problema, enfrentó la circunstancia difícil, ahora usted está preparado para responder a esos problemas, pero también preparado para enseñar a otros y ayudar a otros que pasen por la misma experiencia. Entonces, por eso en la iglesia, mis queridos hermanos, ustedes no deben estarse fijando solamente como una herramienta de ayuda en la persona que está al frente enseñándoles, o la que Dios está usando para enseñar, sino que es necesario mirar a su alrededor también. Hay otras personas que Dios ha trabajado dentro de la congregación y que Dios ha capacitado en diferentes áreas para hacer su ayuda específica en un problema determinado. ¿Sí? Entonces hay que mirar que el espectro es un poco más grande, las posibilidades de ayuda dentro de la iglesia son más grandes que el pastor solamente. Hay otras personas que con las que Dios ha estado trabajando en la iglesia que también pueden ayudarle a usted en un momento preciso. ¿Estamos? Entonces, para que empecemos a mirar hacia nuestro alrededor y mirar qué otras personas nos pueden ayudar porque han pasado por circunstancias parecidas a las que estemos enfrentando en determinado momento. Entonces acá lo que está diciendo Pablo es eso, nosotros en la iglesia hemos experimentado de los de afuera, o sea de la iglesia y de los judíos y de todos hemos experimentado conflictos. Hay conflictos, lógicamente, ¿qué producen los conflictos de afuera en los líderes, en los siervos? Entonces cuando uno tiene que enfrentar conflictos en la iglesia, ¿qué le sucede a la persona, al líder? ¿Qué le pasa al líder? Entonces el líder se enferma, el líder se debilita, se cansa. Este año, por ejemplo, yo estoy terminando este año y he estado terminando ya con una carga emocional bastante fuerte. Este año ha sido un año muy fuerte y yo he estado acusando eso en mi cuerpo. Me he sentido enfermo, me he sentido desgastado, porque es lógico, más o menos como lo que Pablo estaba planteando acá, porque cuando uno tiene que estar sorteando toda esa serie de dificultades, de conflictos de los hermanos y todo eso que enfrenta en la iglesia y aún fuera de la iglesia, entonces uno se va viendo minado en sus fuerzas. Entonces lo que Pablo está manifestando acá, él ha sido minado en sus fuerzas por todo lo que ha tenido que enfrentar. Pero no solamente lo que está de afuera, sino que dentro de él mismo, dice que de dentro temores. Entonces surgen temores en la vida ministerial, todos los siervos, todas las personas que estamos al servicio de Dios, experimentamos temores. Hay cosas que nos asustan, muchas cosas que a veces como seres humanos, porque hay una tendencia a veces de las personas en las congregaciones a pensar que sus líderes son invulnerables, que sus líderes no tienen dudas, que no tienen temores, que no tienen problemas, y eso está lejos de la realidad. Porque nosotros, al igual que ustedes, o pasamos por las mismas dificultades que ustedes pasan.
Entonces experimentamos temores, experimentamos dudas. Dentro de nosotros hay conflictos internos que también estamos experimentando. Pero igual, esas dudas, esos temores, esos conflictos internos, eso que pasa en nosotros mismos, también nos capacita para poder entender lo que pasa con ustedes y poderles ayudar también en un determinado momento. Cuando usted enfrenta temores, entonces poderle decir, yo también he experimentado eso. Entonces yo le puedo ayudar, mire, yo he hecho esto cuando he enfrentado ese temor. Entonces lo que Pablo está mencionando acá, dice, yo también soy un hombre que experimenta conflictos y experimenta temores y esos son tribulaciones. Hemos tenido muchas tribulaciones. Dice Pablo, mi cuerpo no ha descansado, nuestro cuerpo no ha descansado. Hemos estado muy atribulados. Es decir, Pablo cuando escribe esta carta no solo está triste, sino que físicamente él está minado. Su salud se ha visto afectada por todo lo que ha tenido que enfrentar. Y recuerde que no ha sido fácil lo que Pablo ha tenido que enfrentar. Ya hemos hablado en otras oportunidades de todo lo que Pablo tenía que enfrentar. A todas las partes donde Pablo llegaba, ahí llegaban los judaizantes y le empezaban a hacer mala atmósfera y empezaban a criticarlo y a cuestionar su apostolado con el propósito de sacarlo. Muchas veces lo sacaron, le dieron azotes, lo apedrearon, incluso lo dieron por muerto. O sea, no era fácil lo que Pablo estaba enfrentando. Y entonces ahora, cuando él escribe esta carta, hombre, he trabajado con ustedes, él era el padre de los corintios, padre espiritual, y él dice, yo les escribí esa carta y fui duro, pero mire, entiéndame, yo he experimentado muchas cosas en el ministerio, he tenido mucho sufrimiento, y ustedes deben saber esto, yo en este momento físicamente estoy gastado y emocionalmente también estoy triste. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo eso, por eso usted nota el tono de tristeza con que Pablo escribe esta carta. Pero ese tono en un momento de la carta cambia, y aquí hay una cosa interesante en este capítulo. Parece que este capítulo como que hace un quiebre en la carta y la enfoca a otro lado. Entonces habla de las circunstancias y luego habla de su consolación. Pablo habla de su consolación. El versículo 6 al 9, entonces dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque ya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces, aquí habla Pablo de su consolación y dice que esta consolación se manifestó como una obra de Dios. Miren lo que dice en ese versículo, con que inicia el versículo 6. Dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Cristo. O sea, ¿quién es el que realmente puede consolar a las personas? Según lo que dice Pablo acá. Es Dios que es el Padre de toda consolación. O sea, hemos estado tristes, pasado momentos difíciles, pero Dios nos consoló. ¿Y qué utilizó? ¿Cuál fue el elemento que Dios utilizó aquí para consolar a Pablo en su tristeza y en su debilidad? Entonces fue Tito, ¿cierto? Llega porque Tito vino. Entonces habla de que esa realidad, ese consuelo se hizo realidad con la venida de Tito. Pero ¿qué fue lo que trajo la venida de Tito que produjo ese consuelo en la vida de Pablo? Tito había estado entre los corintios, había sido comisionado para estar con ellos allá, y entonces Tito traía un informe. Entonces, bueno, cuéntenos cómo le fue con los corintios. Había expectativa en ellos de las reacciones que la carta había generado entre los corintios. Y entonces viene Tito y les cuenta todo lo que sucedió allá. A ver, acá es muy interesante, es muy importante que pensemos en el contexto de ellos. Porque desde nuestro contexto se nos hace un poco difícil, ¿no? Porque usted hoy llega y usted encuentra, coge su celular, lo enciende y entra a una red social y dice, estoy triste, estoy contento, estoy aburrido. Y usted sabe cómo está todo el mundo rapidito. Eso es rapidito que usted se entera de cómo están todas las personas, ¿sí? Porque
a la gente le gusta comunicar cuáles son sus estados. A veces me encuentro triste, me encuentro desanimado, me encuentro solo, todo se publica rápidamente. Pero este no es el escenario que estamos hablando entre Pablo y los corintios. Pablo tuvo que esperar hasta que llegara alguien con noticias. No había correo electrónico, no había teléfono, no había fax. Las noticias llegaban vía marítima o llegaban por las caravanas que eran largas, eran varios días. Entonces, Pablo estaba esperando noticias y las noticias se las traía Tito. O sea, que hubo un buen tiempo que Pablo estuvo ahí como a la expectativa, ¿qué habrá pasado con los corintios? Y por eso ahora cuando llega Tito con las noticias, Pablo entonces es consolado. Pablo dice, uy, gracias a Dios que las cosas tomaron este rumbo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que cuenta Tito? Hombre, esos corintios me trataron muy bien, me consolaron a mí, me confortaron, me animaron. Vamos a leer lo que dice allí. Nuevamente, dice, pero Dios que consuela a los humildes, bueno, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros. Es decir, el primero que recibió un consuelo por lo que pasó con ustedes a raíz de la carta fue Tito, porque él fue el que se dio cuenta de que ustedes realmente, el impacto de la carta había sido positivo. O sea, sí, es verdad, ustedes por un tiempo estuvieron molestos por la carta que recibieron, ustedes estuvieron tristes, ustedes lloraron por esa carta, pero después su actitud cambió y agradecieron la carta. Entonces, cuando llegó Tito y se dio cuenta de que la carta había tenido un resultado positivo, entonces lógicamente Tito dijo, uff, gracias Dios por lo que hiciste con los corintios, gracias porque les ayudaste a través de Pablo y su dura carta, les ayudaste a enderezar el camino y ahora los corintios estaban marchando bien. Entonces Tito fue consolado y ahora dice, pero no solo eso, sino que ustedes cómo trataron a Tito, ustedes fueron muy cariñosos con él. Entonces les habla de la manera como lo trataron a él, pero también les cuenta algo interesante para Pablo y es el afecto, porque Tito les contó el afecto que los corintios tenían por él. Sí, le dice ahí, haciéndonos saber cuán gran afecto, saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. O sea, Pablo está experimentando esa condición que nos pasa a veces a los padres de familia, cuando tenemos que disciplinar a nuestros hijos y cogemos la varita y aplicamos la varita. A veces al padre de familia le da temor que su hijo esté resentido, ¿cierto? Pero resulta que eso no pasa en la naturaleza humana, en el diseño de Dios. Resulta que cuando uno aplica la varita con amor y disciplina a su hijo, yo lo he experimentado en mi propia vida con mis hijas, y es cuando he utilizado la varita y veo a mis hijas que vienen después de eso, al comienzo lógicamente ellas se molestan y uno las ve que están ahí como hurañas, están tristes, pero al rato las veo que se acercan con más afecto, con más cariño, porque entendieron que eso que yo hice no estaba procurando su mal, sino que estaba procurando su bien. Y es entonces lo que Pablo experimentó acá. Entonces, cuando él escribió la carta, les tiró las orejas duramente, los amonestó fuertemente, y ahora Tito dice, uy, no, Pablito, esos hermanos allá lo aman a usted mucho, lo estiman mucho, están orando por usted, lloraron por usted, están preocupados. O sea, eso a Pablo le satisface, dice, esa actitud que ustedes tienen para conmigo, esa disposición que tienen ahora, eso me ha consolado. Porque sé que ustedes ya no están resentidos conmigo. Sí, está bien, estuvieron tristes un tiempo por lo que yo tuve que hacer con ustedes, pero ahora ustedes tienen un gran afecto por mí y eso es muy importante. Entonces dice que para él eso fue muy bueno, lo que Tito contó. Porque Tito entonces dio a conocer el resultado de la amonestación. Entonces llegó Tito con la noticia, los hermanos de Corinto realmente fueron tocados de manera muy fuerte por la carta, a tal grado que su conducta y todos los problemas que tenían fueron solucionados. Ese es el parte de victoria que trae Tito. O sea, las cosas en los hermanos de Corinto cambiaron, ellos cambiaron realmente, o sea, la amonestación surtió el efecto para el cual usted la envió. Entonces eso fue
muy bueno para Pablo. Entonces Pablo se consuela con eso y ahora entonces digamos que en medio de todo eso que pasó en Macedonia, de su sufrimiento, de los conflictos, de los temores, ahora Pablo está fortalecido porque está recibiendo el consuelo de parte de Dios. Estas buenas noticias, el saber que el trabajo que él está haciendo para Dios tuvo un buen resultado, animó a Pablo, lo consuela, lo fortalece. Pero miremos ahora entonces la tristeza en el contexto de los corintios. Vamos a ver, ya la miramos en el contexto de Pablo, ahora miremoslo en el contexto de los corintios. Y empecemos mirando versículos 10 y versículo 11. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces observamos aquí que hay dos tipos de tristeza. Una es la tristeza producida por Dios, que lleva al arrepentimiento para salvación, y otra es la tristeza producida por el mundo, que conduce a la muerte. Dos tipos de tristeza. Entonces dice Pablo aquí, yo me doy cuenta por los resultados que esto que pasó entre ustedes, esta tristeza que ustedes sintieron fue una tristeza que venía de parte de Dios. Es una tristeza según Dios porque produjo en ustedes el arrepentimiento. Es decir, nosotros somos motivados a decir, hablar a las personas con franqueza, a usar la amonestación o a usar la disciplina cuando sea necesario, a unas sabiendas que eso que nosotros hagamos va a producir tristeza en los hermanos. Y no debe preocuparnos que se pongan tristes, porque esa es una tristeza según Dios, que los va a llevar al arrepentimiento y a que se aparten del pecado y que su relación con Dios sea restablecida. Por eso esa tristeza es especial, es una tristeza según Dios. Pero la otra tristeza, dice Pablo, es la tristeza según el mundo, esa lleva a la muerte. Entonces, es dos tipos de tristeza. Pero luego hablamos también de las razones de Pablo para escribir su carta. Ahora miramos entonces versículos 11 y 12. Dice, porque he aquí, esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Entonces, ¿cuáles fueron las razones de Pablo para escribir esta carta? Lo primero que Pablo dice acá y hace la aclaración es que esa carta es una herramienta de Dios. O sea, eso que yo dije, eso que yo escribí ahí, no fue totalmente, no fue mío, sino que dice, esta es una tristeza según Dios. O sea, esta es una herramienta de Dios. Es decir, Dios está usando la tristeza en los corintios para que ellos se arrepientan y vuelvan al camino. Eso es lo que produjo. Dice, produjo en ustedes tristeza para que se arrepintieran. Entonces, esa es la tristeza según Dios. Entonces, fue una herramienta que Dios usó. Entonces, él entiende que, aunque él fue el que escribió la carta, esa carta fue una herramienta que Dios utilizó para traer a los corintios a que restauraran su relación con Dios, porque estaban fallando en esa relación con Dios. Entonces, la segunda cosa es que, dice Pablo, esa carta no fue motivada solo por la actitud del pecador. O sea, está bien, ya había un pecador, había alguien que estaba en fornicación y toda cosa, pero no fue por eso. Había alguien incluso que estaba hablando mal de mí, dijo al comienzo, y estaba atacándome, pero no fue eso, no fue por eso que yo les escribí. O sea, no fue solamente pensando en que se castigara al pecador. Eso no fue la actitud que me llevó a escribirles, sino que fue una manifestación de amor. O sea, yo les escribí a ustedes esa carta porque los amo, ¿sí? ¿Entendemos lo que dice ahí? Dice así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció,
sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Es para que ustedes entendieran que nosotros los amamos y por eso les escribimos con el propósito de que ustedes pudieran ser restaurados a su relación con Dios. Y notamos entonces esas razones de Pablo para escribir la carta. Es decir, que la carta fue escrita con el propósito de que ellos fueran restaurados. Es el propósito. Y el propósito de la disciplina, cuando apliquemos disciplina a nuestros hijos o usemos la exhortación o la amonestación a nuestros hermanos, ¿cuál debe ser el propósito? Siempre el propósito debe ser llevar al hermano, llevar al hijo a la restauración, a que sea restaurado. O sea, en ningún momento es juzgar, condenar o destruir. Siempre el propósito de la disciplina, la exhortación o la amonestación debe ser restaurar la relación con Dios. Y es lo que Pablo está enfocando acá, entonces es lo que él dice. Por eso fue que yo escribí esa carta, ese fue el propósito de la carta. Ahora termina esta parte de la carta hablando del testimonio de lo que pasó con los corintios. ¿Qué pasó con ellos? Entonces miramos los últimos versículos de este capítulo. Dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Entonces Pablo, en este testimonio de lo que pasó con los corintios, habla de la manera como fueron consolados. ¿Ustedes fueron consolados? Dice, por eso hemos sido, como fueron consolados, yo dice, por eso hemos sido consolados en vuestra consolación. ¿Ustedes fueron consolados? El Señor obró en sus vidas, el Señor trajo restauración a sus vidas, y eso que pasó con ustedes también ha sido para nosotros un refrigerio, porque también nos ha consolado a nosotros. Saber ese resultado que tuvo la amonestación en sus vidas nos ha servido a nosotros entonces de consuelo. Entonces habla de la manera como fueran consolados. Pero no solo eso, el saber que lo que hicieron ustedes, lo que pasó en ustedes, que fueron consolados, que fueron confortados, que fueron restaurados a la relación con el Señor, sino que también la manera como ustedes trataron a Tito. Eso para nosotros fue especial, dice Pablo. El saber que ustedes se portaron también con Tito ha sido algo muy bueno para nosotros. Fue muy bueno para nosotros, dice. Pues ¿y cuál es la razón de que él se goce en la manera como ellos se comportaron con Tito? Es que resulta que Pablo había hablado con Tito de los corintios. Es decir, cuando uno ha trabajado con unas personas, uno sabe qué tipo de personas son, sabe cómo reaccionan, sabe cuáles son sus actitudes, y uno espera que esas personas pues obren de acuerdo con lo que uno conoce de ellas, ¿sí? Entonces Pablo, al hablar con Tito, les había mostrado el carácter de ellos. Y lógicamente estaba la expectativa también acá de que cuando él llegara allá, cuando fuera y hablara cuando Tito estuviera hablando con los corintios, qué tal que ellos hubieran obrado mal con Pablo, que estuvieran resentidos de pronto por la amonestación o alguna cosa de estas, y Tito hubiera dicho, pero entonces, ¿qué fue lo que dijo Pablo de ellos? Pero ¿qué dice aquí Pablo? Dice, no, doy gracias a Dios porque ustedes con su conducta frente a Tito, lo que hicieron fue confirmar lo que yo le dije a él. Es decir, yo le dije a Tito que ustedes eran unos buenos hermanos, que eran obedientes, que eran sencillos, que ustedes iban a recibir la amonestación, que iban a cambiar, y ustedes no me defraudaron, ustedes confirmaron a Tito lo que yo le había dicho acerca de ustedes mismos. Sino como esa relación tan estrecha que tiene Pablo con los corintios. Entonces, y todo lo que había hablado con Pablo, entonces sirvió para confirmar entonces el concepto que Pablo tenía de ellos. Y el afecto que surgió en Tito por ellos. Entonces ahora Tito es una persona que los ama mucho a ustedes.
Note cómo se desarrollan las amistades, cómo se desarrollan amistades fuertes dentro de la iglesia. Ahora, no solamente los corintios aman a Pablo, sino que los corintios también están amando a Tito. Tito es una persona especial para ellos también. ¿Por qué? Porque ahora se ha podido confirmar. Entonces el afecto que surgió en Tito por ellos. Y termina Pablo hablando de la confianza que tienen ellos. Y dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Entonces ahora yo sé que ustedes son unas personas en las que Dios ha estado trabajando, que ustedes responden bien a la amonestación, que ustedes atienden bien a la disciplina, que ustedes realmente, Dios está trabajando entre ustedes y eso me alegra. Ver lo que Dios está haciendo con ustedes me llena de confianza. Entonces, mis queridos hermanos, con este panorama vamos a traerlo acá a la congregación, a nuestras vidas. Vamos a traerlo a nuestras familias y vamos a ver de qué manera nos alienta para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a que tenemos que revisar en nuestras familias porque seguramente hay cosas que nuestros hijos están haciendo que están haciendo mal. Y que si nosotros lo estamos dejando que hagan lo malo y no les decimos nada, eso quiere decir que nosotros no los amamos. Pero a veces nosotros nos comportamos así porque no queremos causar tristeza a nuestros hijos. Y no debemos preocuparnos por eso. O sea, es verdad, cuando apliquemos la disciplina a nuestros hijos, ellos van a estar tristes por un momento, por un momento, va a causar llanto, va a causar dolor, porque ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, dice la palabra. Pero eso no debe limitarnos, sino que, no, si mi hijo necesita ser disciplinado, hombre, yo tengo que aplicar la disciplina, así mi hijo tenga que derramar lágrimas. Utilicémosla, porque después vamos a ver los resultados, después da fruto apacible por los que en ella han sido ejercitados. Ya lo vimos acá en el ejemplo con una iglesia, es el ejemplo que nos pone Pablo. Él exhortó duramente a los corintios, fuerte, con palabras duras les habló, los trató duramente, ellos lloraron por la manera como los trató Pablo, pero ahora ellos han asimilado la disciplina y han sido reorientados hacia la voluntad de Dios y ellos recibieron la exhortación y ahora están agradecidos y están amando más a Pablo por lo que hizo con ellos. Entonces, mis hermanos, cuando trabajemos con nuestros hijos, no nos dé temor aplicar la disciplina con ellos, no nos van a aborrecer por ello, no nos van a amar menos, no nos van a detestar, no van a estar resentidos con nosotros, porque si nosotros hacemos las cosas de acuerdo con el carácter y la voluntad de Dios, si aplicamos la disciplina según Dios y producimos la tristeza según Dios, eso va a producir el arrepentimiento para salvación. Dice que si corriges a tu hijo, no morirá. Entonces, por eso tenemos que tener eso en el contexto de los hijos. Pero también entender que es un tema que debemos manejar en el contexto de la iglesia también. Es cuando manejamos la exhortación. Es una de las cosas que son muy necesarias en la congregación, es la exhortación. Y creo que es necesario que empecemos a pasar a utilizar de alguna manera en nuestra congregación ese término, ese elemento de la disciplina. Y es que cuando estemos viendo a nuestros hermanos que necesitan ser enderezados, que necesitan ser corregidos en su relación con Dios, no debe darnos temor hablar francamente con el hermano. Debemos usar de la misma franqueza que usó Pablo con los corintios y hablar con el hermano frente a frente, directamente, decirle, hermanito, mire, usted está haciendo esto, no es correcto, su conducta está ofendiendo a Dios, es necesario que se aparte de ese pecado. ¿Qué vamos a producir con eso? Bueno, al comienzo es probable que ese hermanito se va a enojar con usted y es probable que va a llorar y que va a estar triste. Pero como su propósito es restaurar y usted lo ha hecho con amor, ¿qué va a pasar al final? Que el hermanito va a entender y su actitud va a cambiar. Y entonces usted va a decir, gracias Dios por usarme de esa manera. ¿Sí? Entendemos los dos escenarios en los que podemos entonces utilizar de manera práctica esta enseñanza, porque ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que todos tengamos una correcta relación con Él y nos quiere traer a esa relación con Él. Y por eso es importante que entendamos que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas ser exhortados.
Todos necesitamos que se nos hagan ver los errores que estamos cometiendo. Porque si no lo hacen, mire, si ustedes ven que yo estoy cometiendo errores y no me los dicen, ¿qué indicaría eso? ¿Qué estaría indicando? Estaría indicando que yo a ustedes no les importo para nada. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, es importante. Pablo, es lo que está Pablo enseñando aquí. Dice, yo los amonesté porque ustedes me importan. Yo los amo a ustedes. Y por eso me vi en la necesidad de amonestarlos. Y le doy gracias a Dios que esa amonestación dio el fruto que se esperaba en su vida. Y hoy estoy alegre, estoy gozoso, porque yo he visto su cambio, su transformación, y Tito nos trajo esa noticia y ahora eso ha sido un refrigerio para mí. Entonces Pablo ahora, el tono de Pablo aquí cambia, ¿sí se dan cuenta? Pablo ahora está en tono de tristeza, pero ahora está contento por lo que escuchó de Tito, ahora está alegre. Gracias Dios por lo que estás haciendo en tu iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, invitarlos a considerar esos dos escenarios. En sus casas, con sus hijos, no rehúsen disciplinar a sus hijos. Cuando sea necesario, háganlo. Y en la iglesia, con nuestros hermanos, cuando sea necesario también exhortar o amonestar a algún hermano, ¿qué tenemos que hacer? Usemos la franqueza y confrontemos a los hermanos. Y eliminemos definitivamente cosas que sí hacen daño, porque la franqueza, el hablar directamente con los hermanos de lo que está pasando, va a conducir a la restauración. Pero cuando se escoge el otro camino, que muchas veces las personas escogen, que es el del chisme y la murmuración, en lugar de ir a confrontar al hermano y hacerle ver el pecado, empieza a regar el cuento por todos lados. ¿Eso a qué lleva? A la destrucción y al pecado, al sufrimiento, al conflicto. Entonces no le tengamos miedo a la confrontación, a la amonestación, a la exhortación. Hermano, si usted recibe la exhortación de algún hermano, hombre, si es verdad lo que su hermano está diciendo, piense que su hermano lo que está queriendo hacer con usted es restaurarlo a su comunión con Dios. Él no lo quiere destruir, está preocupado por usted y por eso se lo dice. ¿Sí? Entonces tome la exhortación de la mejor manera. Y si usted se ve en la necesidad de exhortar a alguno de sus hermanos, hágalo como una responsabilidad afectiva. Si usted ama a ese hermano, debe obrar en su vida, si es necesario. Amén. Que el Señor nos ayude, entonces, a entender que la tristeza puede ser una herramienta eficaz para la restauración de los hermanos. Lo hemos visto en nuestra propia vida y lo vimos esta mañana en la vida de los corintios. Amén. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, tú has hablado a nuestro corazón, Señor, y nos has enseñado con respecto al propósito de la disciplina, la amonestación, la manera como debemos usarla como una herramienta para que podamos ser restauradas a nuestra relación contigo, Señor. Gracias por lo que nos enseñas, gracias por lo que podemos aplicar en el ámbito familiar y también por lo que podemos aplicar en el ámbito de la iglesia. Ayúdanos, Padre, a usar las herramientas que tú nos regalas para que podamos ser herramientas de bendición. Y aunque tengamos que pasar por momentos de tristeza, al final podamos ver el resultado que produce la tristeza según Dios, la tristeza que tú produces en el corazón, que lleva al arrepentimiento para salvación. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha escuchado esta mañana tu palabra. Señor, te doy gracias por la manera que me has usado, Señor. Te doy gracias por cada palabra correcta que tú has querido llevar a mis hermanos a través de mi vida. Y te pido perdón, Señor, también por las palabras equivocadas que haya usado, Señor. Te pido que me perdones, Señor, y que este mensaje haya cabida en el corazón de mis hermanos y también en mi vida, que sea una herramienta útil en lo que tiene que ver con la administración de la familia y la administración de la iglesia. Padre, muchas gracias por este tiempo especial que nos has regalado esta mañana. Amén.